EFAN Online. Muy buenas con todos, ¿cómo están, estimados estudiantes del espacio de formación artística EFAN? Mi nombre es Santiago Segura, soy músico de profesión por más de 22 años. Y bueno, para que sepan un poco de mi trayectoria musical y estudios, me gradué en el Conservatorio Nacional de Música de la ciudad de Quito, con mención en guitarra clásica. Asimismo, saqué una licenciatura en música y producción musical en la Universidad de las Américas, UTLA. También tengo una maestría en investigación musical de la Universidad Internacional de Valencia, España. Desde hoy en adelante seré su nuevo profesor de música en el proyecto EFAN que se desarrollará en el Pabellón de las Artes. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias. EFAN Online. Bueno, para dar inicio a nuestras clases, vamos a dar una introducción y para este propósito es importante conocer el concepto de música. En este caso les voy a dar un par de conceptos para que ustedes posteriormente saquen sus propias conclusiones. Vamos con el primero. Es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. El siguiente es un conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte que por lo general producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído. Vamos a enfatizar en estos tres factores que es la armonía, la melodía y el ritmo. Para que exista el fenómeno musical, para que exista este arte maravilloso, necesitamos de estos tres factores, que para posteriormente lo vamos a comentar detenidamente. Bueno, en resumen, ¿qué es la música? Yo he sacado un propio concepto de lo que es la música y se puede decir que se conoce como música a la combinación ordenada de ritmo, melodía y armonía que resulta agradable al oído. La música es una manifestación artística y cultural de los pueblos, de manera que adquiere diversas formas, valores estéticos y funciones según su contexto. El origen de la música es desconocido, ya que inicialmente no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana o la percusión corporal, que no dejan huella en el registro arqueológico. Se puede inferir que la música se descubrió en un momento similar. En el mundo occidental, la música tiene sus raíces en la Grecia antigua, donde la música aparece como un fenómeno ligado a la necesidad del hombre de comunicar sentimientos y vivencias. La música coral era el elemento básico en la educación de los jóvenes espartanos y era un elemento fundamental dentro de las tragedias griegas. Era una época en la que predominan los elementos rítmicos, sobre todo los melódicos, y la voz humana tenía una clara primacía sobre los instrumentos. Estos eran pocos y no demasiado variados. Sin embargo, se conocían ya instrumentos de viento como la flauta de pan y de cuerda como las cítaras o arpas. Los griegos también fueron los primeros en imaginar en el siglo VI a.C. un sistema de notación relativamente conciso, que por ejemplo ahora actualmente se le conoce como el pentagrama, las figuras musicales, los compases, el solfeo, etc. EFAN Online. El sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es una energía producida por una vibración que se transmite en un medio elástico. Por ejemplo, un medio elástico puede ser el aire, ¿no? Mientras más agudo sea el sonido, mayor será su frecuencia. Su intensidad es determinada por la amplitud de onda y se mide en decibeles. Bueno, las cualidades del sonido. El sonido tiene ciertas cualidades que son: una, la intensidad, el timbre y el tono. Vamos a hablar sobre intensidad. ¿Qué entendemos por intensidad? La intensidad depende de la amplitud de onda.
Cuando es más grande la amplitud, la intensidad de sonido es mayor. Si es más pequeña la amplitud, la intensidad de sonido será menor, obviamente. ¿Qué es el timbre? Es la cualidad que permite distinguir sonidos procedentes de diferentes instrumentos, aun cuando posean igual tono e intensidad. Tono es la propiedad que nos hace distinguir entre graves y agudos. Su magnitud es la frecuencia. Bueno, ¿y cómo se manifiesta el sonido? Como ya habíamos hablado hace un momento, el sonido viaja en ondas mecánicas longitudinales que se transmiten en línea recta desde el punto de origen. Se necesita energía para producir un sonido, ya que produce movimiento y este a su vez produce ondas sonoras. ¿Qué podemos concluir con estos conceptos básicos sobre el sonido? Podemos decir que sonido es una forma de energía que se transmite a través de un medio por unas ondas cuyas variaciones percibimos como diferentes en el tono, volumen y en el timbre, y este en conjunto es sonido. EFAN Online. Los diferentes géneros musicales y ritmos musicales y su interpretación. Es importante conocer los diferentes géneros musicales y ritmos a su vez, o por lo menos los más importantes que ha desarrollado el ser humano a lo largo de su existencia y que han servido de influencia para el desarrollo y evolución de la música. Ahora, ¿qué es un género musical? Un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad. Por ejemplo, como la música de danza, la música religiosa, la música de cine, o también en su instrumentación, por ejemplo la música vocal, la música instrumental, etc. A continuación les voy a mostrar algunos de los géneros más importantes que hay. Para esto voy a usar mi instrumento principal, que es la guitarra clásica o la guitarra eléctrica, que nos va a ayudar para interpretar muchos géneros, desde la música clásica hasta el rock, el jazz, el blues, el bossa nova, el latín, música ecuatoriana, el pop, etc. Todo lo que ustedes deseen. Bueno, vamos a tocar algo de música académica en guitarra, y esto es un extracto de una obra de Johann Sebastian Bach, que es un preludio para violonchelo. Principalmente él lo hizo para violonchelo, pero se lo transcribió a posterior para guitarra. El blues, cuyo significado es melancolía o tristeza, es un género musical vocal e instrumental basado en la utilización de notas de blues y de un patrón repetitivo que suele seguir una estructura de 12 compases. Originario de las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos, a principios del siglo XX, en los años 60, este género se convirtió en una de las influencias
más importantes para el desarrollo de la música popular estadounidense y occidental, obviamente. Se lo puede encontrar en géneros musicales como el ragtime, el jazz, el bluegrass, rhythm and blues, rock and roll, funk, heavy metal, hip hop, música country y pop. Este género se desarrolló a través de los espirituales, canciones de oración, canciones de trabajo, rimas inglesas, baladas escocesas e irlandesas narradas y gritos de campo. La utilización de las notas de blues y la importancia de los patrones de llamada y respuesta, tanto en la música como en las letras, son indicativos de la herencia africana occidental de este género. Un rasgo característico del blues es el uso extensivo de las técnicas expresivas de la guitarra, por ejemplo el bend, el vibrato, el slide y de la armónica, llamado crossharp, que posteriormente influirán en solos de estilos como el rock. A continuación, una muestra de blues. El jazz es un género musical nacido a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. La identidad musical del jazz es compleja y no puede ser delimitada con facilidad. En primer lugar, aunque a menudo el término se use para hacer referencia a un idioma musical, tal como se hace, por ejemplo, cuando se habla de música clásica, el jazz en realidad es una familia de géneros musicales que comparten características comunes, pero no representan individualmente la complejidad de género como un todo. Si bien el jazz es un producto de la cultura afroamericana, siempre ha estado abierto a influencias de otras tradiciones musicales, y ya desde la década de los años 20 ha sido ejecutado por músicos de diversas partes del mundo con un trasfondo muy diferente. En ocasiones se ha mostrado como paradigma del jazz la obra de músicos con más éxito comercial. Bueno, vamos a darles una muestra de jazz.
El rock es un término amplio que agrupa una variedad de géneros de música popular. Originalmente llamado rock and roll a principios de la década de los 50 en Estados Unidos y que evolucionó en un gran rango de diferentes estilos en los 60, particularmente en el Reino Unido y Estados Unidos. Tiene sus raíces en el rock and roll de los años 40 y 50, proveniente de la combinación de géneros anteriores como el blues, rhythm and blues, el country y el jazz. La música rock también se nutrió fuertemente del blues eléctrico y el folk e incorporó influencias del jazz, la música clásica y otras fuentes. El rock se ha centrado en la guitarra eléctrica, normalmente como parte de un grupo integrado por cantante, bajo, batería y algunas veces instrumentos de teclado como el órgano y el piano. Usualmente el rock se centra en las canciones habitualmente en compases de 4/4 y una estructura de verso, estribillo, verso, A, B, A. Sin embargo, el género se ha vuelto extremadamente diverso y las características musicales comunes son difíciles de definir. Como la música pop, las letras se centran a menudo en el amor romántico, qué sé yo, pero también tratan un rango amplio de otros temas con un enfoque frecuentemente social y político. A continuación, una muestra de rock and roll. Estimados estudiantes, espero que haya sido de mucho agrado este video que en conjunto con el espacio de formación artística y mi persona lo hemos desarrollado para que ustedes puedan tener su primera clase de introducción a la música. Es muy importante que acatemos las normas que ha pedido el gobierno por esta cuestión de emergencia sanitaria, esta emergencia de salud que no solo está pasando el país sino el mundo entero. Una vez que acabe esta situación, esta pandemia y se normalice todo, pues vamos a tener nuestras clases presenciales. Pues caso contrario seguiremos en esta modalidad online en donde seguiremos hablando de música y bueno, pues estoy presto a preguntas. Ustedes pueden escribirme a mi correo, pueden seguirme en redes sociales, etcétera, y podemos saciar todas sus preguntas. Por otro lado, he dejado unas tareas en la descripción del video, asimismo los links. Por favor revisen, yo quiero que hagan estas tareas, es muy sencilla, son 4 preguntas que quiero que respondan en un ensayo de máximo 2 hojas. Bueno, les quiero dar las gracias por la apertura, por mirar este video y les dejo con una frase de reflexión. Y bueno, yo creo que el arte sirve para transformar el mundo. ¿Qué opinan ustedes? Muchísimas gracias. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura.